Bueno, espero que estén teniendo un buen día todos. Venimos de parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Filosofía y Letras, y les vamos a explicar la producción del habla, los órganos articulatorios. Nosotras somos Alexa Pérez, Fernanda Rentería y yo, su servidora, Irlanda Chaparro. Comenzaré haciendo una breve introducción. ¿Cómo se produce el habla? Bueno, el habla se produce cuando el aire pasa desde nuestros pulmones por las vías respiratorias, que vendría siendo la tráquea, y a través de la caja laringea, que es conocida como la laringe. Esto provoca una vibración en las cuerdas vocales y se crea el famoso sonido. El sonido se convierte en esas palabras gracias a los músculos que controlan el paladar blando, la lengua y los labios. Gracias a estos órganos tan importantes podemos producir lo que son las palabras y poder comunicarnos con otras personas. La voz humana es importante saber que es producida en la laringe. Lo esencial es la glotis, constituye el verdadero órgano de fonación humano, o sea, lo que quiere decir el más importante de todos. El aire procedente de los pulmones es forzado durante la expiración a través de la glotis, haciendo vibrar los dos pares de cuerdas vocales, que se asemejan a dos lengüetas dobles membranceas. Las cavidades de la cabeza, relacionadas con el sistema respiratorio y nasofaringeo, actúan como resonadores. Debemos de saber que en el hombre las cuerdas vocales son algo más largas y más gruesas que en la mujer y en el niño, por lo que produce sonidos más graves, y es donde sabemos que el hombre suele tener la voz más grave y las mujeres y los niños un poco más aguda. Debemos saber que en la voz humana se produce la faringe, la nariz, la laringe, los pulmones. En el aparato respiratorio es el aire, que es convertido en sonido, adquiere el timbre de voz, es caracterizado y es almacenado y circula. La variación de la intensidad sonora de la voz humana depende de la fuerza de la expiración, la longitud de las cuerdas vocales, la fuerza de la aspiración y el grosor de las mismas cuerdas vocales. Para cada voz, la extensión aproximada de frecuencia es de 4 octavas, 2 octavas, 1 octava e incluso hasta de 3 octavas. Las consonantes son siempre silenciosas, carentes de armónicos transitorios, siempre habladas, silenciosas o habladas. Y ahora sí comenzaremos con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ninguno de los órganos que utilizamos habitualmente en la producción del habla tiene como función principal esta actividad. Yo voy a explicar la parte inferior, que sería la tráquea, pulmones y el diafragma. El diafragma es un músculo delgado en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen. Encima de este se encuentran los pulmones. Gracias a la acción muscular, el diafragma puede cambiar su forma al perder parte de su curvatura, moviéndose hacia abajo y un poco hacia adelante, lo que causaría el aumento torácico. Ahora los pulmones. Los pulmones son dos órganos de textura porosa y esponjosa compuestos por pequeños sacos de aire. Los alveoles pulmonares en los que se encuentra el proceso de purificación de la sangre. Rodeados por una membrana, los pulmones se encuentran en la caja torácica, circulados por la costilla y apoyados sobre el diafragma. Para que el habla se produzca, se necesita una corriente de aire. La mayoría de las veces, los pulmones son los encargados de esta producción de aire. Esto se logra durante la segunda fase del proceso de respiración, gracias a la contracción del diafragma y los músculos intercostales. Por último, tenemos a la tráquea, que es un tubo de 11 centímetros de largo constituido por anillos abiertos. Se encuentra dividido en la parte inferior por los bronquios, por los cuales se conecta a los pulmones. En la parte superior se encuentra unido a la laringe o a la cavidad glótica. Después tenemos la cavidad laríngea, que también es conocida como cavidad glótica.
encontramos la laringe, que es una caja cartilaginosa que se encuentra en el extremo superior de la tráquea. Su base es el cartílago cricoides, que es también el último de los anillos superiores de la tráquea. Sobre el cricoides encontramos el cartílago tiroides, que consta de dos láminas cuadrangulares que se unen en su parte anterior, formando un escudo y que también forma una protuberancia, que es lo que conocemos como la manzana de Adán, más notoria en los hombres. Que conocemos como la manzana de Adán, más notoria en los hombres. Por la parte posterior, este cartílago está completamente separado y podemos observar los cartílagos aritenoides, que son dos cartílagos pequeños de forma piramidal que tienen mucha movilidad. Desde los aritenoides hasta el interior de la parte delantera de la tiroides del cartílago tiroides, encontramos los repliegues vocales, que también son conocidos como cuerdas vocales. El espacio entre estos se denomina glotis. Cuando los aritenoides giran hacia adentro, la glotis se cierra. Cuando se separan, la glotis se abre. Otra estructura que encontramos es la epiglotis. La epiglotis puede desplazarse. Se eleva en la deglución y en la emisión de sonidos agudos y desciende en los bostezos o en los sonidos graves. Estas estructuras controlan el flujo de aire. Luego tenemos las cavidades supraglóticas. La primera es la cavidad faríngea. La faringe es un tubo membranoso que conduce desde la laringe hacia la boca y las fosas nasales. Para su estudio lo dividimos en tres zonas. La primera zona de la parte superior a la inferior es la rinofaringe. Va desde el velo del paladar hacia la parte posterior de la cavidad nasal. Después tenemos la orofaringe, que va del hueso yoides hasta el velo del paladar. Y por último, la laringofaringe, que va del cartílago cricoides hasta el hueso yoides. El volumen de esta cavidad no es uniforme. Encontramos que la orofaringe es la parte más gruesa. El volumen de la rinofaringe depende de la disposición del velo del paladar. El de la laringofaringe depende de la posición de la lengua, la epiglotis y de la laringe. Bueno, vamos a la cavidad oral, que va desde la orofaringe hasta los labios. Está delimitada y tiene las paredes laterales, que son la cara interna de las mejillas, está por dentro. Tenemos el techo, que es el maxilar superior, que se encuentra como por aquí. Los dientes, paladar duro y paladar blando. El paladar duro se encuentra atrás de los dientes y atrás de este mismo se encuentra el paladar blando. El suelo es la lengua y los labios pueden alargar la cavidad. Los labios a veces son tomados como elementos de la cavidad, aunque algunos fonetistas mencionan que no los toman en cuenta a los labios para la cavidad. Los órganos inmóviles son los dientes superiores, los alvéolos, que los alvéolos también se encuentran detrás del paladar duro, y el paladar duro. Sobre ellos actúa la lengua para articular todos los sonidos. Es bastante importante. Todos los sonidos es bastante importante. Los órganos movibles son la lengua, que es el órgano activo más importante, que cuenta con tres zonas, que son el ápice, el dorso y la raíz. El ápice es la punta de la lengua. El ápice es la punta de la lengua. El dorso es el cuerpo de la misma lengua y la raíz es lo que está pegada.
el cuerpo de la misma lengua y la raíz es lo que está pegada a la orofaringe, que es la que casi no logramos ver. Y la mandíbula es el único hueso facial movible. Bueno, la lengua. La lengua se puede extender de 5 a más, de 5 a más allá de los dientes y se puede retraer 3 centímetros. Puede elevarse o descender y es esto, o sea, es fundamental para articular cada sonido. Bueno, la cavidad nasal. Ninguna de sus partes se mueven de manera independiente. Se encuentra dividida en 2 canales y por el tabique nasal, que se encuentra aquí. Se conecta con la rinofaringe en su parte posterior y las paredes están recubiertas de la mucosa. Cuando la úvula está elevada contra la pared de la faringe, queda interrumpida la comunicación de la boca con la fosa nasal, porque sabemos que se encuentran conectadas la boca con la fosa nasal, o sea, está conectado, y cuando esta está caída y separada, el paso de las cavidades se queda abierto. En el anterior punto estaba elevada y cuando está elevada interrumpe esa conexión, y cuando está caída se vuelve la conexión. Como podemos ver, son varios los órganos que intervienen en la producción del habla. Estos actúan de manera conjunta. Es un proceso cotidiano sobre el que usualmente no reflexionamos, pero entender estos órganos como conjunto nos ayuda a tener una mejor comprensión sobre cómo se produce el habla. Bueno, esperemos hayan entendido el tema de la manera que queríamos. Fue todo de nuestra parte. Sintetizamos todo lo posible para que pudieran entender lo que queríamos decir y lo que queríamos explicar. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos.